días, mi nombre es Carlos Fayard, encantado de estar con ustedes el día de hoy. Estoy aquí con mi colega Carolina Osorio. Yo soy psicólogo y director del Centro Colaborador de la OMS-OPS aquí en Loma Linda, California, en la Escuela de Medicina. Estamos en el edificio del Instituto de Ciencias de la Conducta. Carolina, ella es psiquiatra de geriatras, o psiquiatría geriátrica, ¿verdad? Psiquiatría geriátrica. Y entre los dos tenemos varios años de experiencia en la presentación de elementos básicos para el entrenamiento de personal en psicoterapia, tanto a nivel posgraduado como también a nivel comunitario. Carolina, ¿dónde has enseñado estos principios? ¿En qué lugares del mundo has estado? Yo he ido a la Guyana, también he estado en República Dominicana enseñando los principios. Yeah. Y yo también he participado en República Dominicana, en México y también en Europa, Sudamérica y el Caribe. Así que estamos realmente muy agradecidos por la oportunidad de presentarles a ustedes estos principios. Ahora vamos entonces a dar planes o lineamientos generales con respecto a nuestro plan para el día de hoy. Vamos entonces a comenzar con elementos básicos de este programa que se llama Enfrentando Problemas Plus. Vamos a revisar por qué esto es importante hacer, para quién está diseñado, cómo vamos a seleccionar las personas que van a participar. Vamos también a mencionar algunas de las barreras para entrenamiento en psicoterapia de baja intensidad, como es esta intervención. Y también vamos a enfatizar algunos elementos básicos de qué hacer y también qué cosas evitar cuando estamos haciendo un entrenamiento para personas que no tienen formación previa en salud mental. Vamos a describir algunas reglas generales del entrenamiento y vamos a terminar hablando de la formación de la alianza terapéutica. Carolina, tal vez nos puedes decir elementos básicos con respecto a este programa de Enfrentando Problemas Plus. Claro, hay decenas de millones de personas en el mundo que viven en circunstancias extremadamente difíciles y en consecuencia sufren de problemas emocionales. Pero en estas comunidades no hay suficientes profesionales de la salud mental disponibles para ayudar a la mayor de las personas necesitadas. Por lo tanto, Enfrentando Problemas Plus fue creado. El término se usa para describir el abordaje global de esta intervención breve. Combina las estrategias bien conocidas de resolución de problemas con ciertas estrategias de modificación de conducta. El propósito general de Enfrentando Problemas Plus es ampliar las habilidades de la persona para manejar su propio malestar emocional y, cuando fuera posible, reducir sus propios problemas prácticos. Por esta razón, el lenguaje empleado es similar al de los abordajes de capacitación o tutoría. Y al final, algo que es muy importante para enfrentar Problemas Plus es evitar dar consejos. En general, entonces, este programa lo que va a hacer es ayudar a reducir los síntomas de angustia emocional en los clientes afectados por la adversidad, así como también empoderar a los clientes para que sean sus propios ayudantes para mantener los beneficios que obtienen en el tratamiento. Estamos realmente muy comprometidos con la tarea de efectivamente poder ayudar a cerrar la grieta que, como Carolina estuvo mencionando, existe en muchos lugares del mundo, en verdad casi todos los lugares del mundo, en acceso a salud mental. Aquí lo que estamos tratando de hacer básicamente es enfocarnos en la capacitación de trabajadores comunitarios de la salud, como también en nuestra experiencia, Carolina. No sé cuál fue tu experiencia en Guyana, particularmente en este sentido, pero también en proveer herramientas para personas que de pronto no van a dedicarse completamente a esto, pero tienen exposición a cuestiones de salud mental. Como por ejemplo, trabajadores de atención primaria, médicos, enfermeros, también líderes religiosos, maestros, maestras, oficiales de paz, en fin, una cantidad de personas que realmente pueden también beneficiarse de esto. Primariamente, lo que vamos a hacer es enfocarnos
en un grupo que efectivamente ustedes van a seleccionar, que van a expandir y trabajar en red con ustedes para que efectivamente haya una mayor posibilidad de acceso en las comunidades donde ustedes se encuentran. ¿Qué condiciones son las que vamos a estar básicamente enfocando? Básicamente cuestiones de salud mental que son comunes, claro. ¿No es cierto? Mucha gente que de pronto experimenta un grado de estrés, necesita un poco de ayuda para poder superar una situación. También estamos mirando a personas que tienen depresión, ansiedad, incluso estrés postraumático. El punto principal es justamente equipar a estos individuos en la comunidad para que puedan enfrentar sus problemas en forma más efectiva, pero al mismo tiempo, siendo que van a trabajar en red con profesionales de salud mental como ustedes, entonces se les va a permitir que en aquellas situaciones en las cuales efectivamente haya demandas que sean superiores a lo que ese trabajador puede dar, entonces se hace un proceso de referencia y contrarreferencia al respecto de las necesidades de esta persona. Muchos se preguntan cuando uno está capacitando personas que no tienen necesariamente una formación en salud mental, claro, si esto es seguro. Claro. Y en verdad no estaríamos acá si no lo fuera. Hay una buena cantidad de estudios que han sido hechos en distintos lugares, particularmente en condiciones de adversidad, en las cuales hay evidencia robusta con respecto a la capacitación de individuos que no tienen formación previa, pero también con respecto a este temario específico, esta técnica específica que vamos a estar demostrando en este día y en los días que nos siguen. Carolina, quizás ahora puedas entonces hablarnos un poquito con respecto a quiénes vamos a estar pensando con respecto a la capacitación, quiénes nuestros formadores van a dirigirse para ayudarles a aprender todo esto. Claro. Entonces, todos los capacitadores deben estar bien familiarizados con el programa Enfrentando Problemas Plus y sus estrategias. Preferiblemente la capacitación debe ejecutarse en el mismo idioma, claro, de las personas de los ayudantes de Enfrentando Problemas Plus. Idealmente se plantea que el equipo sea de capacitadores para participar, sean al menos 2 coentrenadores que estén igualmente familiarizados y una persona de apoyo adicional. Pero si bien esto es ideal, entendemos que muchas veces no se va a poder hacer. Entonces, el entrenamiento de Enfrentando Problemas Plus se podría ejecutar con un solo entrenador, pero sería especialmente importante que los números de entrenamiento se mantengan al mínimo. Si se necesita traducción, sería pues obviamente esencial que el traductor estuviera totalmente familiarizado también con esta capacitación. Es importante que me parece que la idea que aquellos que van a estar seleccionando individuos para ser capacitados tengan en cuenta elementos como, por ejemplo, la capacidad natural que una persona puede tener para conectarse con otros, pero también para interesarse en la vida de otros, ¿no? Claro. Por supuesto, hay todo tipo de personas, pero aquellos que tengan una cierta inclinación, digamos, psicológica, pueden ser particularmente valiosos en este sentido. Y ese es un punto muy importante porque el Enfrentando Problemas Plus es un entrenamiento fuerte y las personas de veras tienen que tener ese deseo de hacerlo. El papel como entrenador es doble. Primero, mejorar las habilidades y el conocimiento de los ayudantes para que puedan entregar de manera competente Enfrentando Problemas Plus, que incluya evaluación de los ayudantes, de los entrenadores, los supervisores. Y la segunda sería dar confianza a los ayudantes para entregar Enfrentando Problemas Plus de manera competente. Y por supuesto, al final de la capacitación en el aula, pues los ayudantes no van a estar 100% entrenados. Es por eso que es tan importante las prácticas y los ayudantes de Enfrentando Problemas también tendrían la oportunidad de practicar sus habilidades cuando completen el entrenamiento en campo. Hay elementos que también van a ser parte de la consideración que ustedes van a tener que hacer al respecto. Por ejemplo,
qué presupuesto disponen, no solamente para el entrenamiento, para la implementación también de este programa. Ustedes saben que el dinero habla y habla en forma particularmente poderosa. Claro, claro. Y es muy importante entonces tener en claro no solamente la planificación, sino naturalmente el presupuesto. Hay otra cuestión que creo, Carolina, que es muy importante con respecto a la capacitación de todos profesionales, naturalmente, pero especialmente con este sentido. Una es que los individuos que sean seleccionados tienen que tener una formación ética, si se quiere, de claro compromiso con los derechos humanos. Muchas veces el estigma que existe con respecto a personas que sufren emocionalmente se puede transmitir. Y en consecuencia, atención particular a los derechos humanos es de gran importancia. El otro elemento que es muy importante es el tema asociado con la diversidad. Cada comunidad tiene sus propios estigmas, sus propios elementos de prejuicio, lo cual es muy importante que ustedes, al estar, focalizando en su propia comunidad, aquello que es importante, las comunidades en las cuales va a ser importante que ustedes se enfoquen, que tengan en cuenta justamente que la capacitación incluya no solamente, como dijimos antes, una capacitación técnica, una cobertura y entendimiento de los elementos de derechos humanos, pero también un respeto por diversidad y, si es posible, capacitación que efectivamente permita que la persona pueda acercarse a estas comunidades con un sentido de respeto y entendimiento tanto como es posible. Sí, absolutamente. Yo creo que una de las cosas que más resaltó nuestras experiencias en otras partes fue aprender muchísimo de la cultura de cada región y respetar eso. Ya. Carolina, explícanos un poquito más con respecto a las características físicas que serían ideales cuando se realice este entrenamiento. Claro. Con respecto al lugar de entrenamiento, hay varias cosas que son muy importantes. Es importante que el lugar sea un lugar seguro y que tenga buen acceso al transporte y que esto sea razonable. Que el lugar sea limpio, que haya acceso a baños y que haya un lugar o un área donde haya disponibilidad para alimentos. Así cuando tengan sus breaks pueden tomar una merienda o un snack. Es importante que la temperatura sea controlable, que sea un lugar, porque el entrenamiento es largo, que no haya mucho calor o mucho frío, que haya suficiente luz para poder que esto se pueda hacer bien. Es también muy importante, como va a haber mucha interacción entre diferentes participantes, que el lugar sea flexible, que se puedan mover las sillas, las mesas. Y otra cosa que es muy importante, que haya un reloj visible a todos. Porque tenemos que llevar el tiempo bien organizado. El lugar tiene que ser conductivo a la participación y que sea también cómodo. Es importante que uno se prepare, tenga los manuales, los materiales disponibles y que se asegure que haya material para todos los participantes y que ellos tengan acceso justo antes de empezar la actividad. Si van a usar cosas tecnológicas, pruébelo antes de que la capacitación empiece. El material de cada actividad debe estar justo antes de empezar dicha actividad. O sea, lo que quiero decir es que no den todo el material desde el principio. Y eso en realidad sería todo. Winston Churchill dijo que los seres humanos crean edificios y después los edificios crean a los seres humanos, en el sentido que realmente el ambiente físico provee un contexto que va a promover, ¿no es cierto?, un estado de tranquilidad, de confianza, de comodidad, de querer aprender. Es importante que tengamos también en cuenta algunos de los elementos que ustedes conocen muy bien, siendo que están capacitados en este tema, pero los vamos a mencionar como para asegurarnos que efectivamente estamos todos en la misma página. Hay barreras al entrenamiento en psicoterapia de cualquier nivel de intensidad. Personalmente he estado dedicado al entrenamiento de psicoterapeutas por más de 30 años. Carolina, por supuesto, mucho menos, porque es mucho más joven que yo, lo cual es más que evidente.
Pero algunas de las barreras que hemos encontrado y entrenando, en verdad, de distintos niveles, ¿no es cierto? Desde psiquiatras a psicólogos clínicos y, por supuesto, líderes comunitarios, es que hay presunciones, muchas veces no explicitadas, con respecto a lo que significa la salud mental o la enfermedad mental. Sí. Yo no sé si podés pensar en alguna cosa en particular, Carolina, que hayas encontrado con respecto a estas presunciones, ¿no? Pero en ciertas comunidades hay interpretaciones culturales, ¿verdad?, que ponen en duda la legitimidad de ciertas condiciones psiquiátricas. Es importante entonces entender los modelos explicatorios de la salud y la enfermedad en la comunidad donde ustedes se encuentran. Hay otro elemento que de paso, esto no es exclusivo, ¿no es cierto?, de comunidades marginales. No. Yo me acuerdo entrenando a algunos de los residentes aquí, que en verdad son colegas tuyos, que cuando tenían problemas con algunos de sus pacientes, les atribuían elementos que estaban, digamos, más culturalmente informados que lo que es realmente vinculados con la presentación del paciente. Otro elemento importante a tener en cuenta es que cada teoría de psicoterapia, y lo que vamos a enseñar aquí básicamente es una versión de terapia cognitiva conductual. Correcto. Pero cada teoría de psicoterapia descansa sobre una cantidad de presunciones y, digamos, cosmovisiones. La cosmovisión entonces se traduce en una manera de ver al ser humano y también de cómo se lo puede ayudar. Es el lente de interpretación. Y en consecuencia es importante tener en cuenta que es un lente dentro de una multiplicidad de lentes y que en consecuencia lo que estamos enseñando, ¿verdad?, son técnicas que pueden ser de ayuda, pero que tienen sus limitaciones y que descansa, como decíamos antes, en ciertas presunciones que se aplican en muchos casos, pero no en todos. Otro elemento que es importante de tener en cuenta son las diferencias culturales y, en verdad, de estrato socioeconómico entre los que entrenan, que son profesionales en salud mental, y quienes reciben el entrenamiento. Hay presunciones de clases que no están totalmente, digamos, desmenuzadas y que de pronto pueden convertirse en cierto grado de una barrera. Yo recuerdo el primer entrenamiento que hicimos en Centroamérica, Carolina, todavía no te habías sumado. Fuimos a un lugar donde estábamos reuniéndonos con el equipo local y también con el equipo que habíamos llevado. Y algunos de mis colegas hablaban inglés y en un momento dado yo me alejo de ellos y escucho la conversación de algunos de los locales y escucho lo que están diciendo con respecto a los que venían de afuera, ¿no? Y había realmente una grieta entre lo que estábamos presentando y lo que estaba siendo recibido. Es decir, que muchas veces, aunque el lenguaje sea el mismo, las presunciones no son necesariamente las mismas. Las experiencias diarias que podemos tener nosotros y que pueden tener aquellos que entrenamos también van a ser diferentes. En consecuencia, es importante tener presente, ¿no es cierto?, las distintas barreras que existen. No pueden ser removidas, pero sí las reconocemos, es probable que podamos hacer algo al respecto. Carolina, ¿nos vas a explicar entonces ahora un poquito con respecto al papel del entrenador y particularmente aquello que es bueno tener en cuenta y aquello que probablemente es bueno tener en cuenta para no hacerlo? Claro. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer durante el entrenamiento cuando estamos capacitando a las personas? Número 1, es importante mantener el tiempo y asegurarnos de que haya descansos. Muchas veces la clase puede ir un poquito larga y tenemos como el deseo de acortar el descanso. Eso no es muy bueno porque esos descansos son programados con una intención de poder recuperarse. Prepararse para cada sesión y cada actividad, muy bien preparado para que no tengan que alargarse las clases. Usar diferentes métodos de aprendizaje. Por ejemplo, Carlos, dar una lección tipo audiencia todo el tiempo puede hacer que las personas pierdan la concentración, el enfoque. Entonces, hacer cosas como rol de papel es otra manera.
Demuestre apertura y aceptación de las contribuciones de los participantes al proceso de aprendizaje. Es supremamente importante que podamos hacer esto para que ellos se sientan que están contribuyendo. Promover y modelar las cualidades de cuidado, particularmente las habilidades o estrategias que enseñamos en el programa. Use constantemente las habilidades básicas de ayuda, así usted como entrenador hacia los ayudantes, para reforzarles de manera positiva y alabarlos de que están haciendo un buen trabajo. Y bueno, y después de cada día de capacitación, es importante reflexionar sobre lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado, y adaptamos el programa de un día al otro. La retroalimentación de los participantes es muy importante. Evite la autoculpa cuando los grupos se equivocan. Eso es algo muy instintivo para nosotros. Tenga confianza, acepte la crítica y responder parafraseando y validando a los demás también va a ser muy importante. Y bueno, y por último, es importante uno mismo mantenerse en forma física, mental, comer saludable. Entrenar es un trabajo durísimo. Entonces, nuestra parte del cuerpo también es importante. Dormir bien es supremamente importante. Y bueno, relájense antes de una sesión. Entonces es más fácil decirlo que hacerlo. Efectivamente. Bueno, y lo que no debemos hacer es enfocarse en las fallas de los aprendices en lugar de tratar de alentarlos. Poner los miembros del grupo a discutir entre ellos no va a ser conductivo de algo positivo. Permitir que el grupo excluya a otros en discusiones o actividades grupales tampoco es bueno, porque queremos es que todo el mundo se sienta incorporado. Priorice siempre el aprendizaje basado en actividades en lugar de hablar. Por eso lo de las videolecturas, tratar de hacer lo mínimo, lo más importante es que hayan actividades. Respondan todas las preguntas usted mismo, eso tampoco es bueno, no lo hagamos. Lo más importante es ver qué respuestas puede ofrecer el grupo y también dar tiempo al silencio, es importante. El entrenamiento de Enfrentando Problemas Plus es intensivo y debemos tener momentos para reflexionar. Otra cosa que no debemos hacer es preocuparnos si los grupos difieren notablemente en las respuestas sobre los mismos materiales. No debemos enfocarnos en nuestras propias necesidades para cubrir ciertos temas a expensas de satisfacer las necesidades de aprendizaje de las personas que están ahí. Carolina, mencionaste una cantidad de cosas que realmente son muy importantes. Y solamente para enfatizar lo que has mencionado, que todos conocemos muy bien. Uno es el elemento vinculado con el equilibrio que uno tiene que mantener, ¿verdad? Entre lo que es apoyar, fomentar la confianza de la persona que estamos entrenando, pero también poder señalar los elementos donde puede haber aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, si uno tiene que elegir, por supuesto no hay que elegir, pero establecer una base de confianza es sumamente importante. Y la otra cosa que mencionaste, o sea, todo lo que mencionaste es muy importante, pero la otra cosa que mencionaste que me parece de suma importancia es la parte del diálogo. Claro. El diálogo es fundamental justamente para que uno pueda escuchar si efectivamente el mensaje está siendo recibido, ¿no? Claro. Una vez se piensa que lo que está diciendo es completamente claro y después escucha, ve otra cosa completamente diferente. Y es en ese lugar, de pronto, donde las presunciones básicas que estábamos mencionando anteriormente comienzan a aparecer. Claro. Pues la gente termina haciendo lo que ellos creen y entienden, más que lo que uno piensa que les ha transmitido. Tal vez podés mencionar un poquito acerca de lo que hay que instruir, modelar y practicar. Claro. Entonces son los pasos a seguir. Primero vamos a instruir, entonces vamos a explicar la causa, por qué está sucediendo esto, por qué nos sentimos de esta manera. Después vamos a modelar la técnica, ya sea enfrentando problemas o manejando el estrés. Vamos a ir detalladamente en cada una de estas. Y después vamos a hacer que ellos practiquen entre ellos mismos, porque así es como el aprendizaje finalmente se hace énfasis.
Y por último, vamos a evaluar cada sesión. Los entrenadores, los ayudantes, todos van a tener cierto tipo de evaluación y vamos a promover la retroalimentación para poder mejorar o para poder hacer énfasis en las cosas positivas. Okay. ¿Querés presentar los módulos en este momento? Sí. Bueno, entonces el diagrama va a estar en la guía del manual, pero es básicamente 5 sesiones. Las sesiones duran aproximadamente 90 minutos y va a ser aproximadamente una sesión por semana. O sea que el total del programa serían 5 semanas. En la primera va a haber la introducción a lo que es Enfrentando Problemas Plus. Vamos a hacer una presentación y vamos a hablar vamos a presentar a nosotros mismos y hablar de lo que es la confidencialidad. Un punto muy, muy importante del cual también vamos a elaborar. Vamos a hacer la revisión de la evaluación, el Cyclops, que eso dura aproximadamente 10 minutos. Vamos a hacer la primera explicación de lo que es Enfrentando Problemas Plus, que dura aproximadamente 20 minutos. Y también vamos a hablar de lo que es Entendiendo la Adversidad. Ese más o menos debe durar aproximadamente 30 minutos. Aquí vamos a introducir la primera habilidad que vamos a enseñar, que es Enfrentando el Estrés. Y al final vamos a hacer un cierre de la sesión, vamos a chequear con el ayudante que hemos entrenado, cómo se sintió, qué cosas de pronto no haya entendido. Eso sería la sesión número 1. La sesión número 2 es Enfrentando Problemas Plus. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es el repaso general, claro, y vamos a hacer el Cyclops. El Cyclops, tal vez podrías mencionar en qué se refiere el Cyclops. Sí, el Cyclops es la evaluación inicial. Hay un formulario, ¿no es cierto?, sí, que estructura los elementos de evaluación. Claro, y eso también está en el manual, lo van a tener disponible. Vamos a hablar sobre la segunda estrategia, que sería Enfrentando Problemas. Esta es la estrategia que es un poco más larga, entonces vamos a usar aproximadamente 70 minutos hablando sobre ella porque tiene diferentes niveles que son importantes que los entiendan cada uno en detalle. Bueno, y lo que se me olvidó decir es que al final de cada sesión vamos a hacer Enfrentando el Estrés, vamos a hacer la habilidad con el participante, porque esta habilidad nos ayuda mucho a controlar el estrés, la ansiedad. Entonces, al cerrar, siempre vamos a terminar con esto. Y bueno, y después de eso vamos a hacer el cierre de sesión como lo hicimos en la primera sesión. La tercera sesión de Enfrentando Problemas Plus es el repaso general nuevamente, el Cyclops. Seguimos a la siguiente skill o habilidad básica, Enfrentando Problemas. Vamos a volver a repasar un poco más. Dura 35 minutos. Y vamos a enseñar la otra técnica que se llama Seguir Andando, Continuar Haciendo. Eso en términos más técnicos que quizás nuestra audiencia entienda, es la activación de conducta, ¿verdad? Claro, Ese es el término. Claro. Sí, eso es cierto. Y vamos a hacer el Enfrentando el Estrés, es básicamente un ejercicio de respiración. Y por último, como siempre, vamos a hacer el cierre de sesión. El siguiente es la sesión número 4. Y en esta sesión número 4 vamos a hacer el repaso general del Cyclops, vamos a hablar sobre Enfrentando Problemas nuevamente, vamos a hacer Seguir Andando, Continuar Haciendo, que es la activación conductual. Y vamos a hablar del último habilidad, que es Fortaleciendo el Apoyo Social. Hacemos el ejercicio de respiración y hacemos el cierre de sesión. Y ya nuestra última sesión, que sería la número 5, sería finalizando el tratamiento. Se hace un repaso general, hablamos de mantenerse bien, que también va a ser muy importante. Vamos a hablar de un tema que se llama imaginar cómo ayudar a otros. Y vamos a hablar sobre mirar hacia adelante, que es una parte donde hablamos o damos una sensación de positividad para seguir adelante. Y por último, el cierre del programa, como cada sesión lo hace. Fantástico. Vamos entonces a revisar algunas de las reglas fundamentales con respecto a el marco para el entrenamiento.
Hay 3 reglas fundamentales que son conocidas por todos ustedes. La primera es naturalmente que uno tiene que mencionar, como dijo Carolina, es la confidencialidad en todas las cosas que se discuten en el grupo. Por supuesto que es difícil esto de mantener, pero es importante que se entienda desde el comienzo que esto es un aprendizaje haciendo, no solamente escuchando. Claro. Y en consecuencia, cuando se hacen los roleplays, la gente puede compartir cosas que son más personales. Y en consecuencia no queremos que eso sea difundido, sea propagado. La otra es realmente enfatizar el hecho de que todos son expertos en alguna cosa, ¿no es cierto? O sea, en esto todos han vivido su vida y tienen experiencias de vida que de pronto pueden ser volcadas y van a ser volcadas en lo que están haciendo. Y lo que uno quiere enfatizar es justamente un sentimiento de respeto y de apreciación de las experiencias que todos han tenido. El tercer elemento es que todos tienen que participar en roleplays. Absoluto. Porque hay mucha gente que de pronto no quiere exponerse. Y eso tiene que ver con lo que mencionabas antes, con respecto a cultivar un sentimiento de confianza en el momento, ¿no es cierto? Hay gente que de pronto se siente inhibida, hay gente que evita, o incluso hay quienes dicen, esto no lo necesito, ya lo sé, y no lo quieren hacer. Lo importante es comunicar que efectivamente la expectativa es que todos participen. Algunas ideas básicas con respecto al roleplay. Es importante que él se lo tome seriamente, porque hay algunos que sienten que son los payasos de la clase, digamos, y entonces sienten que es el momento de introducir comedia, cuando en verdad lo que uno está tratando es hacer un trabajo serio. La otra cosa en el roleplay es que no lo hagan muy complicado, porque hay quienes de pronto desarrollan los escenarios más difíciles que naturalmente van a ser imposibles de ser manejados, y eso va a tener un impacto sobre la confianza de la persona que está aprendiendo. Otro elemento importante en el roleplay es que haya una introducción de momento en el cual hay time out, que si hay alguien que efectivamente por cualquier motivo necesita poder detenerse, pueda hacer la señal de que necesito tiempo, necesito removerme un momento, necesito volver a pensar las cosas, reflexionar un poquito. Y es importante honrar el pedido de cualquier participante de poder hacer ese time out. Otra cuestión es tener en consideración los sentimientos de quienes están recibiendo la retroalimentación. A veces uno tiene que realmente desarrollar un lenguaje que permita dar la retroalimentación en forma precisa, pero no crítica, ¿no es cierto? Es muy importante que la persona sienta que está siendo respetada y que todo lo que se está haciendo es para que vaya aprendiendo. Otra cuestión es que se use todo el tiempo que está disponible, porque hay quienes de pronto dicen, bueno, lo hicimos en 2 minutos, ya está, ya lo aprendimos, y en verdad de pronto no se dan suficiente tiempo como para poder desarrollar toda la actividad que está planeada. Cuando se está haciendo el roleplay, la persona que está siendo ayudada, digamos, ¿no es cierto?, no debiera revelar el carácter o el personaje que está presentando, porque de esa manera le permite a la persona que está aprendiendo, ¿no es cierto?, al que está tratando de ayudar, a ir investigando, ir desarrollando su propia capacidad de preguntar y de entender. Cuando uno está haciendo roleplay como cliente, ¿no es cierto?, es importante que, digamos, uno piense en un personaje. Muchas veces lo que yo les sugiero, piensen en alguien que ustedes conocen, que de pronto pueden, digamos, actuar en términos que sean un poco más realistas que lo que sería sencillamente una descripción sin mayor componentes de detalle. Otra cuestión que ustedes quieren mencionar cuando están haciendo el roleplay es que naturalmente ustedes como entrenadores van a estar visitando los distintos grupos que están practicando. Asegúrense de mencionar de que no hay que detenerse cuando se está haciendo el roleplay, justamente porque la idea es que los entrenadores puedan observar lo que está sucediendo y no que se detengan en forma artificial. Carolina, quizás en este momento sería bueno que comencemos
con lo que son algunas destrezas básicas de ayuda que son bien conocidas por nuestra audiencia, pero que sin embargo queremos pues asegurarnos que estamos todos en el mismo lugar y que todos lo entendemos. Claro. Como dice Carlos, estoy segura que todos están familiarizados, pero hay que hacer especialmente énfasis en esto porque esto es lo que vamos a transmitir a los ayudantes y lo que les vamos a enseñar a los ayudantes para que cuando ellos vayan en la comunidad puedan tener la habilidad de crear confianza con las personas que están sufriendo emocionalmente. Las habilidades básicas a ayuda se refiere a habilidades de comunicación utilizadas para construir una relación saludable con los clientes, lo que contribuye a la construcción de confianza y ofrece apoyo y comodidad. Durante las destrezas básicas vamos a incluir la comunicación verbal y la no verbal y debe ser la base de cada sesión de Enfrentando Problemas Plus. Es más, yo creo que muy cotidianamente yo uso estas habilidades en mi día a día. La primera de ellas es la confidencialidad. Recuerden que estas personas que están en las comunidades han sufrido muchas situaciones traumáticas y eso hace que se cree un problema de confianza. Claro. Cuando uno por primera vez se encuentra con ellos, uno les va a hablar sobre esta reunión, esta sesión, toda la información que vamos a obtener aquí es totalmente confidencial, tiene confidencialidad, va a quedar entre nosotros dos. Pero hay dos partes donde esta confidencialidad se rompe, claro. Y es importante explicarlo. Y es cuando la persona le dice a uno, o uno piensa o tiene un sentimiento de que esta persona se puede hacer daño a sí mismo o daño a otras personas. En ciertas partes, en diferentes partes, hay leyes como por ejemplo reportar abuso infantil o reportar abuso al anciano. Entonces también es importante hablar sobre esto. Si la persona, por ejemplo, dice, bueno, y si mi mamá viene a preguntar qué estamos hablando, entonces simplemente no vamos a compartir la información a no ser que esa persona nos dé el permiso, claro. También debemos comunicar interés, eso se llama empatía. No que estamos ahí porque sí, sino que de verdad nos preocupa, de verdad queremos saber cómo poder ayudarlos. Elogiar la franqueza. Yo creo que en este término de elogiar la franqueza para mí es muy importante cuando la persona te cuenta algo muy personal y privado. Entonces decirle cosas como, aprecio tanto que me hayas compartido esto, sé lo difícil que puede ser para ti. Eso también es parte de estas ayudas. Validar. Cada vez que una persona nos diga algo, por ejemplo, si la persona dice, es que tengo mucha ansiedad por todos los problemas, en vez de decir cosas como, bueno, pero todos tenemos problemas, sí. Claro, eso es completamente erróneo. Decir cosas como, no me puedo imaginar cómo debe ser tu casa y todo lo que te está pasando, debe ser supremamente difícil. Y bueno, y de ahí movemos a lo que son las destrezas verbales. Entonces eso es el lenguaje de tu cuerpo, cómo nos sentamos, cómo ponemos los brazos, cómo miramos a las personas. Todo eso hace que la persona pueda confiar en uno o no. Y bueno, y de ahí seguiría lo que es dejar de lado los valores personales. Eso lo tocamos un poco recientemente, que es dejar nuestras propias convicciones y creencias a un lado, porque vamos de pronto a abarcar personas de culturas muy diferentes o de religión diferente. Hoy en día, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está muy difícil hablar de política. Entonces, si es una persona que tiene cierta convicción a algo político, dejar nuestro valor a un lado y obviamente enfocarnos en el programa. Claro, efectivamente, el énfasis es que la intervención no es acerca de uno como ayudador, sino que es a quien uno quiere ayudar. El centro de la atención está allí. Bueno, Carlos, y falta una, que es importante, claro que sí. Es con respecto a brindar consejos. Bueno, lo digo yo por mi propia experiencia, me cuesta muchísimo trabajo no hacer esto. Es muy fácil para nosotros tener esa primera reacción de querer dar un consejo, pero tenemos que tener mucho cuidado, tratar a lo máximo de no dar consejos, porque la idea del programa es que ellos encuentren las soluciones
dentro de ellos mismos. De pronto va a haber una situación donde haya que dar un consejo, pero eso va a ser mínimo. Efectivamente, la idea es que cada participante, cada persona que reciba ayuda, desarrolle sus propias capacidades, ¿no es cierto? Que pueda poder trasladar lo que está aprendiendo, claro, a su vida cotidiana. Entiendo ahora, Carolina, que entonces estaríamos haciendo un roleplay, ¿verdad? Con la doctora Bianca Rebolledo, que claro, es una psiquiatra que está haciendo su subespecialidad con nosotros en psiquiatría de niños y adolescentes y que se nos va a unir en un momento. Claro.